Es martes y como todos los martes están con nosotros en el estudio Adrián Román y Óscar Torres. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Todos y todas. Hola, Bienvenidos. Y hoy un tema que me llama la atención, duelo en la mediación. A ver, explíquenme, ¿de qué se trata? Claro, pues todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida participar o estamos sujetos, a algún proceso de duelo, es decir, la pérdida de un ser querido, el tema de alguna separación, inclusive la pérdida de una mascota, el tema de alguna relación de amistad, algún tema emocional. Entonces, en esta situación todos pasamos por un proceso psicológico. Cuando estamos nosotros en mediación, ese mismo proceso, más en temas familiares, por ejemplo, son temas que son muy álgidos y nosotros como mediadores tenemos que conocer este proceso, tenemos que gestionar esas emociones, sobre todo para poder en su caso construir un acuerdo duradero, un acuerdo que efectivamente se cumpla. Y verás, David, que todos experimentamos esta cuestión del duelo, y en la mediación nosotros como Centro Privado Acreditado número 3, Juntos Construyamos Acuerdos, pues estamos especializados en hacer esta gestión del duelo. Entonces es cuando se mezclan muchas emociones, se mezclan una serie de cosas y que luego de repente estamos en ese ciclo, de repente no salimos de ese ciclo. ¿Qué es lo que nos sucede siempre cuando tenemos un evento de esta naturaleza que generalmente es traumático? Lo primero que hacemos, David, es lo negamos. Sí. ¿No? Negamos que haya sucedido, pensamos que no está sucediendo, esto por un tema realmente psicológico, un tema particularmente de ese sentido. La segunda fase que siempre encontramos, obviamente, pues es un tema a veces de enojo, de rencor. De repente imputamos o señalamos a la otra persona como el causante o causantes de este tipo de conductas. Y bueno, en la siguiente fase, obviamente, de repente llegamos a un tema de una negociación, pero esa negociación finalmente no es verdadera. De repente queremos solucionarlo de una forma muy rápida, sí, sin realmente llegar particularmente a esa situación. Y bueno, de repente llegamos a un tema de miedo, inclusive de ansiedad, donde pensamos que ese conflicto no puede ser solucionado, que ese conflicto finalmente no puede ser resuelto. Y la última fase que tenemos es la aceptación. Entonces, creo que es muy importante reflexionar y saber que todos pasamos por este proceso, que este proceso finalmente en la mediación nosotros ayudamos a gestionarlo de alguna manera, y que las personas pueden llegar a este tipo de acuerdos duraderos y que finalmente se cumplan. Adrián, Óscar, hay algo que siempre te recomiendan, ¿no? No tomes decisiones cuando estés muy contento o cuando estés depresivo, y justamente el momento del duelo es un momento crucial porque hay una lluvia, una marea de emociones, no sabes ni cómo reaccionar, y es necesario que la gente se haga acompañar de expertos en estos procesos, ¿no? Así es, precisamente en este caso los mediadores que formamos el Centro Privado Acreditado número 3 estamos debidamente capacitados para poder dar este tratamiento, en este caso al duelo, a las emociones, al conflicto, y pues en muchas ocasiones han llegado a nuestro centro generalmente procesos familiares donde vemos un divorcio, guardia y custodia, etcétera. Llegan las personas sin saber que se encuentran en un duelo, no saben que están en un duelo, ¿no? Entonces muchas veces no saben cómo resolver el problema bajo esas circunstancias. Cuando llegan al Centro Privado Acreditado número 3, se entrevistan con el mediador, inmediatamente nosotros detectamos esta situación y entonces le damos el tratamiento adecuado en el sentido de reconocer este sentimiento, esta emoción, y en su momento ayudarle a transitar sobre ese proceso. Entonces ya cuando la persona asimiló, aceptó, como bien lo acaba de comentar el doctor Adrián, pasó estas etapas, en su momento ya están aptos para tomar las decisiones que más les pueden convenir en ese momento. Y es que en el mejor de los casos, si se puede decir así, que una persona esté triste, que está acongojada, quizá deprimida por el duelo, es de algún modo la parte más sencilla, pero en muchas ocasiones se está viviendo un duelo con tragedia, porque resulta que quizá la persona murió intestada, quizá la persona murió con deudas o murió con muchos pendientes, y la familia está en una encrucijada en donde una o atiende su duelo o atiende la otra parte legal, que es muy compleja, ¿no?
Claro, y en esta parte cada uno de nosotros, por nuestra formación, por nuestra desarrollo familiar, por nuestro desarrollo intelectual, pasamos estas fases, David, muy interesantes, las pasamos de una forma muy rápida, Sí. o a veces la pasamos de una forma muy lenta, o lo que nos sucede de repente es, como te explicaba, estamos en ese ciclo, de repente no podemos salir del miedo, no podemos salir en su caso del enojo, y mientras estemos en ese ciclo, pues no podemos resolver el conflicto. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar, en su momento, como mencionaba mi querido Oscar, ayudar a reconocer este tipo de emociones, validar, y muchas de las ocasiones, David, pensamos que no va a tener solución nuestro conflicto, que no va a haber forma de solucionarlo, pero sí lo va a haber. Claro. ¿Y cómo llegamos a esa situación? Bueno, pues preguntando, de repente reconociendo emociones, reconociendo sentimientos antes de este tipo de situaciones. Entonces, de repente recobramos a la persona que era antes, a las emociones positivas, a las situaciones que finalmente de repente las perdemos de vista, y vamos rescatando a las personas. Eso es, digamos, de alguna manera la forma en la cual nosotros trabajamos. Obviamente nosotros no somos psicólogos, nosotros nos damos terapia, pero finalmente, mediante preguntas, mediante una serie de ejercicios muy interesantes, logramos que las personas salgan y que puedan llegar a este tipo de acuerdos duraderos, ¿no? Desde mi particular punto de vista, creo que es necesario tener dos elementos, ¿no? Voluntad de querer hacer las cosas, y diálogo, la capacidad de poder iniciar un diálogo a pesar de las circunstancias, pero para poder llegar a tener voluntad y poder entablar un diálogo es necesario en muchas ocasiones ser acompañados por expertos, como es el caso del Centro Acreditado número 3. Así es, sí, precisamente uno de los principios rectores de los mecanismos, como ya le hemos mencionado en otras ediciones, pues es la confidencialidad. Y aquí viene pues algo muy importante. En un juicio, la gran diferencia que hacen los mecanismos alternativos frente a un juicio es lo siguiente: en un juicio nunca se les pregunta a las partes cómo se sienten, qué Sí, no, desean, jamás. ¿sí? Entonces solamente ven un expediente más. Sin embargo, o la diferencia en el centro privado acreditado número 3, precisamente atendemos a la persona. Perdón, y lo primero que le preguntamos es cómo se siente, qué piensa, qué desea, qué necesita. Y es donde la persona empieza a abrir el camino, a abrir su corazón, su alma, sus sentimientos, y manifiesta precisamente lo que necesita y lo que desea, ¿no? Entonces, al ser el principio de confidencialidad uno de los principios rectores de los mecanismos, es por eso que las personas pues se expresan libremente sin alguna cuestión de que me van a juzgar, me van a criticar. No, precisamente porque estamos bajo este principio. Son profesionales sin duda, y la gente puede acudir con toda la confianza de que ustedes le van a acompañar, que hay confidencialidad, desde luego, en los datos, en la información, en el trato, incluso con las personas, y pueden acercarse con toda confianza, Adrián. Muchísimas gracias. Ya pasaron nuestros datos, los estamos esperando. Finalmente, recuerden que la orientación es gratuita. Acérquense a nosotros, estamos para servirle, estamos para ustedes. Pues bueno, gracias Adrián Robán, Vale, Oscar Torres, como gracias, siempre. buen día. Si usted quiere que las cosas se resuelvan de distinto modo, acuda con los expertos. Si quiere pelearse y andar en conflicto, pues sígale por donde va, pero si quiere algo distinto, aquí están los expertos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.